Estamos con Juan Luce. Un poco, Juan, para que nos cuentes cómo viviste esta pandemia el año pasado y bueno, que seguimos transitando. Parte de los desafíos, entre tantos otros, de los desafíos de cómo seguimos trabajando, ¿no? En esto tantos colegas que aportan y aportaron ideas. Yo creo, en primer lugar, que esto es nuevo para todos. Esto es, Daniel, lo primero que tengo para decir. Es decir, de ninguna manera me animaría a colocarme en un lugar de experto o conocedor profundo de lo que significa todo esto, porque estamos aprendiendo y sorprendiéndonos día a día. La primera reflexión que se me ocurre es justamente esto, que tiene que ver con el cambio que estamos atravesando y que nos atraviesa a nosotros. O sea, estamos atravesando un proceso de transformación, pero a la vez estamos atravesados por ese proceso. Y en este sentido, bueno, es esta situación que nos une a todos y que es común a toda la humanidad, es un hecho inesperado, tal vez esperado o imaginado por algunos expertos y científicos, pero en todo caso para todos nosotros es algo que no nos imaginábamos y viene a colación este tema de los distintos tipos de cambio, ¿no? Como a veces los cambios son progresivos y nosotros como los que dedicamos a la gestión de conflictos, a la gestión eficiente de conflictos, tenemos que entender que los conflictos son procesos de cambio, ¿sí? Y entonces nosotros como expertos ahora sí en esta materia de los conflictos, debemos acompañar los procesos de cambio para poder ser facilitadores, mediadores, negociadores, lo que nos toque según el rol. Entonces, en primer lugar, creo que acá no se puede pensar en que es un proceso de cambio esperado por nosotros, sino que es algo que nos sacudió y, diríamos en términos teatrales, cómo se para uno frente a algo que no esperaba, cómo se acomoda y tiene un poco que improvisar. En teatro hay una herramienta muy importante. Vos sabés, Daniel, que yo trabajo en estas dos disciplinas, ¿no? Que son el teatro y la mediación. El teatro nos enseña mucho sobre los conflictos y sobre los comportamientos humanos ante los conflictos, y justamente uno de los comportamientos es la reacción o los distintos tipos de reacción posibles ante un evento inesperado, ¿sí? Y una reacción posible es no hacer nada y seguir igual como si las cosas no se estuvieran transformando, es decir, no dándonos cuenta, no teniendo conciencia, o tal vez teniendo alguna conciencia, pero resistiéndonos nosotros porque consideramos que es más cómodo quedarnos en nuestro lugar. Y esa es una posible reacción. La negación, la no conciencia, después la conciencia pero negación. Luego la adaptación paulatina, el acomodamiento a una situación nueva, y la otra es el ser mucho más que adaptarse, sino transformar la realidad, es decir, ser proactivo. Y en este sentido, Juan, ¿cómo te parece cómo lo ves desde tu experiencia, cómo lo viviste vos en el campo de los Marx, justamente esto que nos llevó a transformar, adaptarnos, todos juntos de golpe? Claro. Bueno, justamente estaba pensando en eso, ¿no? Para que no sea tan teórico y conceptual. Esto es bien reconocible en la práctica de cada uno de nosotros. En primer lugar,
reconocerme a mí, profesor, formador de mediadores, mediador, profesor de teatro, como alguien que puedo tener alguna expertise en estas temáticas, pero no en la pandemia. Con lo cual, el primer acomodamiento y que genera resistencias es lo virtual. Muchos o casi todos hemos vivido esta cuestión de resistirnos al desafío que nos implica el que de repente tenemos que estar encerrados en casa, trabajar desde casa, utilizar computadoras, estas plataformas como el Zoom que estamos utilizando en este momento. Lo primero fue, si me preguntás por mi experiencia personal con respecto a los MARC, bueno, la primera fue el parate en todo lo que es la práctica de mediación. El primer cuatrimestre del año 2020 te diría que estuvo totalmente frenado. Yo como mediador prejudicial en Buenos Aires, no pude hacer mediaciones más que unas muy pocas que requerían del consenso de las partes, y así que me dediqué a adaptarme a las tecnologías, porque lo que sí siguió desde el primer momento es el trabajo en la universidad. Y justamente la enseñanza de los métodos participativos o métodos alternativos, que es lo que yo hago como vos, en varios ámbitos universitarios, principalmente en la UBA, pero también en otras universidades privadas. La formación en métodos alternativos requiere de dinámicas particulares que no son las tradicionales, es decir, nosotros el cambio de paradigmas del cual venimos hablando en resolución de conflictos, también tratamos de llevarlo a la misma enseñanza. Es decir, no enseñamos desde un saber para que el alumno reciba y se ilumine con nuestros conocimientos, sino que somos facilitadores, mediadores también, como docentes, y entonces entre el alumno y el conocimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer esto en las clases? ¿Cómo generar dinámicas participativas en un contexto donde hay muchos alumnos que están con problemas serios para poder abrir y prender sus dispositivos y no verse expuestos en su intimidad familiar? ¿Cómo hacer nosotros profesores, para evaluar, para saber si el alumno que no puede conectar su video está realmente queriendo participar o está participando a oscuras o directamente no está participando? Entonces, ahí ya hay muchos desafíos. Entonces, son preguntas que nos llevan a seguir buscando y seguir investigando y darnos cuenta. Para mí, todo esto que sucedió nos viene a decir algo, ¿no? Y lo que nos viene a decir es no todo lo que vos venías haciendo sirve. Ya no servía de antes en la presencialidad. Entonces, es como que el cambio te potencia y te da este conflicto te da la oportunidad realmente de cambiar tus estrategias didácticas. Eso con respecto al... Sí. Creo que esto también nos habilitó, porque pensaba lo que vos contás, todo lo que nos pasó con los alumnos, creo que nos dio también un poco de experiencia para poder trabajar en las mediaciones virtuales también, en ese sentido de las dificultades, de que no se puede conectar, de poder de poder traspasar la pantalla, que es una de las cosas que nos preocupamos desde la docencia. Claro, totalmente, sí, por eso, bueno, esto lo hemos hablado varias veces, ¿no? Pero como el rol, en realidad nosotros cumplimos diversos roles, de mediador,
de profesor, pero vos sos siempre la misma persona, que estás con tus capacidades para escuchar al otro. Escuchar al alumno es escuchar también, porque el alumno es protagonista, y también en el paralelo de la mediación es escuchar al protagonista del conflicto, a la persona, al padeciente, diríamos, para usar los términos psicoanalíticos. Y cómo hacer, cómo generar el espacio y el contexto para la escucha. Bien, todo puro aprendizaje. Ver, por ejemplo, te doy un ejemplo para que se vea en algo concreto. De una mediación que tuve hace muy poquito, familiar, en la que se ve, y nosotros siempre en las mediaciones vemos que en las mediaciones con abogados, vemos que uno de los dilemas, uno de los desafíos para los mediadores es bajar un poco el protagonismo del abogado y elevar el protagonismo de la parte, o como quieras llamarlo, ¿no? De requirente, requerido. Y acá es como en el cine, hay un lenguaje que tenemos que aprender, porque esto es televisión, cine, es lo mismo, con más o menos calidad de imagen, pero el otro día, en una mediación familiar, estaban en la oficina de la abogada, una de las partes, la señora y su abogada, juntas cada una con su barbijo, pero entonces tenían una sola cámara y un micrófono. Con lo cual, ¿quién se puso en primer plano y quién era la actriz secundaria? Adiviná. Sí. Me imagino. Sí, efectivamente, la abogada estaba tomando el rol protagónico y la parte, su cliente, estaba escondidita allá al fondo, como en esos cuadros o en esas fotografías, cuando vos ves que algo pasa por atrás. Pero yo no podía leer la expresión facial, no podía mirar los ojos, no podía escuchar su voz. Entonces tuve que hacer un esfuerzo elegantemente para pedirle a la abogada que dejara a su cliente que pudiera ser un poco la protagonista de esta historia. Y cambió así la cuestión. Es decir, la percepción que yo tenía sobre esa mujer, a mí me cambió completamente, porque pude escuchar su relato, su parecer, su sufrimiento, etc. Pensaba Y así como, sí. Sí, no, Así, discúlpame, se continúa, Juan. no, simplemente decía que así como esto que es un mero ejemplo, podemos encontrar varios otros ejemplos, como por ejemplo el tema de el uso de las salas, las reuniones privadas. ¿Qué pasa con el silencio? ¿Cómo el silenciarte vos no te aísla de esa reunión privada que están manteniendo la abogada con su cliente, por ejemplo? Vos tenés que desaparecer de escena, porque si no estás violando la confidencialidad. Hay varias anécdotas que ya están circulando en el mundillo de los mediadores, obviamente siempre con el respeto de la confidencialidad, pero acerca de las cosas que suceden y que nosotros no sabíamos, porque estamos todos aprendiendo. Quiero poner el énfasis en eso. Somos aprendices y estamos viviendo una época de cambio. Bueno, y justo eso iba el año pasado, nació, bueno, por lo menos se federalizó el laboratorio teatral para mediadores. Creo que ha sido una gran posibilidad, sobre todo para poder poner en juego todas estas habilidades que necesitamos también los mediadores, y en este caso fue todo un desafío hacerlo con este formato virtual. Sí. El laboratorio teatral para mediadores, del cual vos sos parte, integrante, coordinador, asesor tecnológico y demás. Sí, en principio fue
lo primero fue una gran oportunidad para mí, porque, como bien decís, el laboratorio teatral para mediadores no fue una creación que yo hice el año pasado a partir de la pandemia. El laboratorio teatral para mediadores es una idea en la que yo vengo trabajando desde hace muchos años, a partir de la cantidad de confluencias que yo percibo por mi doble condición de, por un lado, mediador y formador de mediadores, y por otro lado, hombre de teatro, y ver permanentemente, allá desde el primer curso que tuve con mi maestra, que mi primera maestra de mediación fue la misma que la tuya, nuestra amiga Marilí, Marilí Caram, y ahí yo ya empecé a ver que había muchas conexiones, desde las dinámicas que imprimían los profesores, me acuerdo la profesora Mónica Lázaro de teatro, y tímidamente empezó como una búsqueda sobre distintas relaciones. Luego me di cuenta que la materia de estudio es la misma, es el conflicto y las relaciones humanas. Bueno, ahí empezó todo un despliegue, un desarrollo, algunas presentaciones en congresos, y nos agarró la pandemia. Y ahí, cuando veníamos con eso, también luego con Marilí, ya hace varios años nos asociamos para dictar cursos de capacitación continua para mediadores, donde damos dinámicas de teatro a partir del análisis de obra. Con Patricia Arechaga, una gran amiga, hemos trabajado mucho en congresos y en cursos con dinámicas. Y con la pandemia, de repente, pasada la parálisis inicial, tímidamente empecé a tratar de buscar una vuelta a un trabajo interactivo por esta plataforma, Zoom, y bueno, lo que sucedió es que, como bien decís, se federalizó porque muchas provincias, integrantes, mediadores de varias provincias que querían hacer estos cursos y no los podían hacer porque la logística a veces es un poco complicada, lo pudieron hacer. Aclaro, y siempre voy a decir que nada reemplaza lo presencial, pero hay algo que sí supera lo presencial, que es que se pueden producir cosas en conjunto desde lugares muy distantes. Es decir, en este sentido, la pandemia, por un lado, nos aleja, porque nos coartó la posibilidad de tener encuentros presenciales, pero nos acerca porque nos permitió realizar encuentros continuos de investigación sobre el teatro y la mediación, y no solo eso, sino que luego derivó en grupos de pertenencia, en producciones artísticas y teóricas muy interesantes. También se empezó a expandir hacia otros países, Brasil, España, estamos con eso, y bien, bueno, hemos retomado esta semana con el grupo de mediactores, que es este neologismo que inventé, que es la unión entre mediador y actor, del cual formás parte. Es un trabajo de investigación sobre los diálogos posibles entre estas dos disciplinas, sobre, digamos, tener una mirada más profunda y más sensible también, y más amplia, acerca de los conflictos humanos, de entender no solo desde la cabeza, sino desde el corazón y desde el cuerpo, cómo se percibe una historia, parte de un sujeto y cómo la percibe el otro, la capacidad de juego, la representación, el relatar y el divertirse también.
divertirse, emocionarse y pensar, ¿sí? Muchas cosas. Daría para mucho tiempo, forma parte de los contenidos de estos cursos. Está bueno esto porque de la experiencia es el que me tocó vivir justamente, creo que sacamos mucho los mediadores para trabajar en estos momentos, sobre todo estas cuestiones. Creo que nos sirve para todos los mediadores y esta experiencia del laboratorio teatral, como vos decís, nada reemplaza la presencialidad, pero vimos que había muchas cosas que se podían hacer también desde este lugar. Entonces nos permitió ver este tema de las emociones, de detectar qué pasa, los textos y subtextos, como vos decís como decimos en las clases. Creo que es un área muy interesante que hay que seguir investigando y avanzando. ¿Y cómo ves este año? Sí. Sí, estaba pensando en esto de la gestión de las emociones, que es justamente, ese es un gran tema y es uno de los temas de confluencia entre el teatro y la mediación. Tanto en el teatro como en la mediación trabajamos con las emociones humanas. Y cómo también, esto hablado también con colegas del mundo del teatro y no de la mediación, cómo se dificulta la tarea y otra vez, dificultad igual desafío, y el desafío de trabajar con emociones. Hay veces, estoy pensando en algunas situaciones que hemos vivido en las clases del laboratorio, alguna persona se conecta con alguna situación de gran emoción para ella o para él y se expone, ¿sí? Por eso yo siempre insisto en el cuidado particular, porque está en juego la sensibilidad y hay que ser muy delicado en el tratamiento de esto. Las clases son confidenciales. Esto es algo que lo vengo pensando mucho con relación a que mucha gente dice, yo no puedo participar, pero quiero ver la clase, quiero ver la grabación, siendo personas que no participan del laboratorio. Distinto es que lo vea alguien que no pudo estar en la clase, pero que sí forma parte. Entonces, estas cuestiones también forman parte de la agenda de mis temitas, los que estoy pensando últimamente. Porque vos me preguntaste recién cómo ves este año, ¿no? ¿Qué le dirías también a los colegas, ya ahora como para ir terminando, que están en este tema? Porque a mí me pasó que estuve muchos años de decir, bueno, me gustaba este tema, lo pensaba hasta que se me dio esta posibilidad, que no se animan a dar el paso de comenzar también. Bien, sí, en principio, bueno, yo soy un convencido que la mejor venta es la no venta. Es decir, se vende con lo que uno hace, ¿no? Y con lo que se refleja a partir de ahí. Solamente decirles que es entrar en el mundo del teatro y la mediación, para mí, es algo apasionante, divertido, emocionante, es diferente a lo tradicional, es conmovedor, es de un aprendizaje enorme, pero un aprendizaje que va por otro lado. No es solamente encontrar algunos tips, algunas herramientas para poder utilizar en las mediaciones sobre qué pasa con el lenguaje no verbal, y es mucho más que eso. Y entonces yo les diría, en consonancia con lo que vos decís, Daniel, anímense a transitar esta experiencia porque no se van a arrepentir. Y además, para aquellas personas que les gustaría pero que no se animan porque tienen miedo, por timidez o lo que sea, decirles que
en ningún momento, y esto vos podés dar fe que es así, se obliga a ninguna persona a hacer algo que no quiere hacer. Entre los tantos temas que hablamos, que es la diversidad de roles del teatro aplicados a la mediación y a nuestro trabajo, uno de los roles es el de espectador, el ser público, un público activo, espectador en el sentido, acá sí usando la palabra del maestro Augusto Boal, profesor de teatro y gran teórico del teatro de Brasil, espectador, es decir, un espectador activo que mira, que observa y que tiene mucho para aprender. Y además, el primer nivel es cortito porque son 3 encuentros. Entonces ahí se pueden llevar un panorama. Bueno, Juan, agradecerte entonces la participación en este seminario. Esperemos que seguramente más adelante trabajaremos alguna jornada, algo más, más profundo sobre este tema. Invitar a la gente que quiera sumarse a los talleres, quien quiera hacerle preguntas a Juan también acá desde el chat de los videos. Y bueno, seguramente nos veremos en este año, nos seguiremos viendo en alguna actividad. Sin dudas. Daniel, te agradezco y aprovecho para felicitarte a vos y a Lilian Vargas por este emprendimiento que me parece fabuloso del Seminario Internacional de los MARC y que ya está teniendo mucho éxito y les auguro mayor éxito todavía.